a consideración de este Consejo General. Primero, es necesario hacer una repetición de algunos de los elementos que ya mis colegas han expresado en esta mesa del Consejo General, pero finalmente son los argumentos con los que yo coincido y que sustentan mi voto favorable por el proyecto. En primer lugar, es un hecho que los recursos ingresados al fideicomiso fueron proporcionados por personas que tienen, y lo reitero, una vinculación directa con el partido Morena. No hay vuelta de hoja. La revisión de las personas que operaron el fideicomiso son personas que tienen una vinculación directa con el partido, y en el proyecto de resolución se da cuenta clara de ese vínculo con dicho partido. Ahora, se advirtió un flujo de recursos entrante por 78.8 millones, ya se dijo aquí, y un saliente por 64.4 millones de pesos entre septiembre de 2017 y hasta mayo del 2018. Todos ellos mediante operaciones realizadas por personas con vínculos directos con el partido Morena, cuya sistematicidad y encadenamiento de conductas permitieron advertir al INE que se estaba ante un esquema operado por y en beneficio del partido Morena, quien tuvo el control de la creación y operación del fideicomiso denunciado. Otro elemento importante, ya lo he referido, las 6 personas forman parte de este partido político. En la cláusula cuarta del convenio del contrato de fideicomiso se señala que el origen de los recursos aportados deberá tener una procedencia lícita y únicamente podrán ser aportados mediante cheque o transferencia electrónica. Pregunta de fondo, y entonces, ¿por qué hay 44.407.000 pesos que fueron aportados en 1.662 operaciones en pagos de efectivo, en ingresos de efectivo? Cuando, insisto, en el mismo contrato se estableció con toda claridad que solamente se podría operar a través de cheques o transferencias de carácter electrónico, y está en el proyecto el desglose de las operaciones correspondientes. Dicho de otra manera, la mayor parte de los recursos de este fideicomiso operaron mediante depósitos que se hicieron en efectivo. Llama la atención la manera de actuar del Comité Técnico del Fideicomiso, pues según el contrato del mismo, estaba prohibido recibir aportaciones en efectivo y sin embargo lo hicieron. Son 1.662 operaciones en efectivo que se recibieron en este contrato. Ahora, yo quiero hacer referencia a un punto que se ha estado discutiendo aquí sobre la mesa. En mi opinión, sí hubo en su momento algunas declaraciones a medios de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, en tanto presidente del partido Morena, respecto a que se iba a canalizar recursos del financiamiento público hacia la creación de este fideicomiso. Y yo creo que es importante que se revisen con toda claridad esas declaraciones, pero particularmente cuando él responde el emplazamiento que se hizo al propio Andrés Manuel López Obrador, se dice que la realidad de las pruebas apunta que el suscrito jamás planteó el desvío o envío de financiamiento público hacia un fideicomiso. Por el contrario, lo que el suscrito, es decir, Andrés Manuel López Obrador, planteó fue la obtención de donativos y apoyos entre militantes, dirigentes, simpatizantes, hasta lograr una cantidad similar al 50% de dicho financiamiento. Yo no recuerdo haber escuchado esa declaración de él. Lo que recuerdo con claridad, y obviamente se hace una revisión sencilla de la prensa que circuló en esos días, pues es claro que la declaración del dirigente del partido Morena fue en el sentido de que eran los recursos del financiamiento y particularmente de los gastos de campaña los que canalizaría para el funcionamiento de este fideicomiso. Y esa parte en la respuesta al emplazamiento se menciona de una manera completamente distinta. Yo diría también que es un mecanismo, por supuesto, ilegal de cómo se triangula dinero en favor de un partido político, y esa es una parte que está revisando esta autoridad, y como bien mencionó el consejero Nassif, evidentemente la unidad técnica, la comisión y el grupo de consejeros electorales, bajo ninguna consideración permitiríamos que una situación de esta naturaleza se archivara y pasara desapercibida sin las consecuencias jurídicas que debe de tener. Por eso justamente creo que este procedimiento que está entablado y que hoy se está resolviendo es correcto. Yo lo voy a acompañar en sus términos. No es un proyecto de investigación que se haya hecho al vapor, que haya tenido poco tiempo. Poco tiempo sí tuvo para efectos de la resolución, y de eso sí me hago cargo porque lo señalé expresamente en un comunicado que hice en algún momento de manera interna en la institución. Esa parte, lo digo con toda claridad, era mi opinión procesal en ese momento,
no política, como se ha mencionado aquí en esta mesa del Consejo General. Y hay un detalle que me llama mucho la atención, porque aquí se dice, por ejemplo, que los partidos políticos encuentran restricciones cuando quieren atender causas de carácter social. Ese no es mi punto es que la ley dice una cosa distinta respecto de la canalización de los recursos públicos que los partidos tienen para su funcionamiento. Si eso no es correcto en la opinión de algunos, pues tendrán oportunidad de revisar las normas que regulan la forma de aplicar los recursos del financiamiento público hacia los partidos políticos. Pero hoy por hoy, el financiamiento público de los partidos políticos tiene un objeto específico, tiene que estar dirigido a aspectos que están claramente señalados en la legislación. Y este Consejo General, a lo largo de varios años, ha conocido proyectos de resolución sobre actividades de los partidos políticos que han canalizado recursos públicos hacia otro tipo de actividades. En su momento podríamos hacer, si quieren, la relatoría de esos hechos. Pero el hecho concreto es que para efectos de causas sociales y para cualquier otra, los partidos, cualquier ciudadano, cualquier organización, cualquier institución de gobierno, nos tenemos que ceñir a la ley. Si no nos ceñimos a la ley, entonces ¿a qué? Entonces a mí me llama mucho la atención que nos digan que eso es una limitante. Bueno, pues es que justamente los partidos políticos son entidades de interés público que están sujetas a las disposiciones de la Constitución y a la ley en la materia y por supuesto a los acuerdos que esta institución establezca con toda claridad para reportar los recursos que se manejan por la vía del financiamiento de los partidos políticos. Y el trabajo de la unidad de fiscalización consiste en revisar si los orígenes de esos recursos son correctos y sobre todo si su aplicación y destino es en el marco específico de la legislación. Así que de mi parte apoyaré el proyecto que está a consideración del Consejo General. Gracias, consejero. ¿Alguien más desea intervenir en esta